Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Salud Cafetera, con el ánimo siempre de compartir historias de vida, buscando incentivar que la gente que está trabajando por sus sueños no dejen de hacer lo que busquen, que luchen, lograr lo que consideran que es su gran sueño. Amigas y amigos, en esta ocasión tenemos una charla interesante con Silvio Lagos Galindo, jalapeño, y para que nos cuente su historia de vida. Mi estimado Silvio, aquí la idea es platicar. Digo, la gente te ubica en tu vida pública y lo demás, pero pues aquí el reto es qué es lo que hay detrás de cómo es que llegaste a ser lo que hoy eres, y esa es la idea justamente en este espacio de Salud Cafetera. Estamos grabando en el Hotel Boutique San Antonio, en la calle Juárez número 107, antes de la calle Betancourt, aquí en la Colonia Centro. Le agradecemos muchísimo las facilidades para esta charla, esta entrevista. Silvio, un placer platicar y dialogar contigo. ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? Un gusto estar contigo, muy contento de poder plantear una faceta distinta de lo que la gente normalmente va a escuchar en estos días, porque detrás de quien hoy es, detrás del político siempre hay una historia personal. Claro. Y muchas veces no se platica porque te enfocas más sobre los temas que le interesan a la gente, que es en el caso del municipio, el tema de propuestas y necesidades, cómo poder resolverlas. Claro. Oye, Silvio, pues obviamente la gente te ubicamos en tu vida pública, pero eso realmente no nos interesa en esta ocasión, sino lo que hay detrás de tu historia de vida. Cuéntanos tu infancia. Fíjate, mi infancia tengo dos hermanos más y un servidor. Ajá. Somos 3 hermanos, Claudia, Ivette y yo. Fue una infancia muy alegre, siempre cobijado con mis padres, mi papá Silvio, mi mamá Josefina, la cual murió en el 2013, y siempre crecí con mis hermanas y con mis papás. Siempre fuimos una familia muy unida, y hablo en pasado porque al no estar mi mamá, al haber fallecido, pues claramente esa familia queda nada más en el recuerdo y en las fotografías. Pero un niño alegre, un niño que jugaba en la calle, un niño que iba a los berros a andar en la bicicleta, un niño que aprendió a andar en bicicleta en Murillo Vidal cuando apenas estaba terminando de pavimentarse. Y un día que lo llevaron al béisbol, platica mi papá que fue al Colón, me llevó a la liga que estaba ahí para practicar béisbol, y cuando regresa por mí había un niño, esto yo no me percaté, que tenía un bolazo en la cara y había perdido un diente. Entonces dijo mi papá, para afuera, porque no me lo van a dejar chimuelo en el béisbol. Un niño que desde siempre tuvo la posibilidad de practicar deportes, la natación, que es parte fundamental de la vida, saber nadar, y bueno en la escuela, ordenado, siempre con una integración familiar muy relevante y muy destacada. Y bueno, ese fue Silvio como niño. Oye, con tus hermanas, a ver, digo, uno puede decir que se portaba uno chido, pero sobre todo con las hermanas, te lo digo porque tengo 5 hermanas. Entonces yo tengo educación de género desde cuna, ¿no? Entonces, claro, siempre fui minoría, fui el único varón, entonces me agarraban del chongo. ¿Cómo te llevas con tus carnalas? Muy bien, la verdad es que la diferencia de edades entre ella y yo es relativa, es importante. Claudia me lleva 7 años, okay, e Ivette 5. Entonces, pues yo era el más pequeño de la casa. El cónsul, definitivamente. Y llegó un momento, fíjate, es muy curioso, porque llegó un momento ya en la preparatoria, en la secundaria sobre todo, todavía la preparatoria era de 2 años, le tocó a mi hermana mayor. Y pues llegó un momento en el que las dos salieron de la ciudad de Jalapa para estudiar en otro lugar, y me quedé como hijo solo. Y eso me permitió tener una mayor convivencia con mis papás. Mis hermanas venían los fines de semana, pero siempre fue una muy buena relación con ellas. La dinámica de la familia, la risa, las molestias, los enojos que pueden existir entre hermanos, pero siempre muy unidos hasta el día de hoy. Oye, en la escuela dices que fuiste disciplinado y todo lo demás, pero pues eras chamaco, entonces digo, alguna pinche diablura que te habrá tenido, no, fíjate que no, la verdad es que no. No te creo. No, te lo digo en serio, no, yo nunca fui un niño que generara problemas en casa, un niño siempre muy responsable, que si había que hacer tarea, yo llegaba de la escuela, comía, los martes y jueves iba a fútbol, y regresando de fútbol a hacer tarea. Los días que no había fútbol, en ese momento coincidía que practicaba tenis, y regresaba el tenis y a hacer tarea. Había que estudiar, estudiaba.
Nunca fui un estudiante o un hijo que hiciera que los papás recurrentemente estuvieran en la escuela. Y bueno, pues eso es parte también de la formación de cada uno, ¿no? En la escuela fui más o menos, nunca fui de los primeros lugares en promedio. Cumplidor nada más. Cumplidor, en broma, en algún momento me decían que yo era el puro 8, ¿no? Pero al final uno tiene que disfrutar las etapas de la vida. Elementos que te hayan, o momentos que te hayan marcado en la primaria. En la primaria, muy buena pregunta. ¿Alguna maestra, maestro? En el kinder, una maestra muy guapa además, americana, que vivía en la ciudad de Jalapa. Muy relevante y me quedé pensando, patiné un poquito porque con los maestros todos siempre tuve muy buena relación. El año más difícil en la primaria es cuarto. Ese es el año que tanto a ti como a mí y a todos los que nos están escuchando hoy saben que cuarto de primaria es el complicado. Pero nunca tuve yo ningún tema con alguna maestra o que tuviera algún problema o que generara, no, la verdad es que fue una generación en general, no solamente yo, una generación en ese momento de la primaria muy tranquila, y bueno, pues hacíamos y jugábamos en la escuela, fútbol, la escuela tenía atrás un campo, que hoy sigue teniendo, donde se jugaba béisbol. El tema de deportes, que en ese momento pues te ayudan a terminar de afinar la motricidad, que eso lo sabes después y lo entiendes después. Pero no la verdad. Pero si transitaste por tu primaria relax, tranquilo, ¿la secundaria te destapaste o qué onda? Porque digo, en la secundaria siempre la banda es la banda. No, tampoco. No. Ojo, a ver, sí era parte de mi vida el salir con los amigos, el divertirnos y demás. Pero nunca fuimos un grupo de amigos. O sea, no destrampados. No, muy tranquilos. Sí. Relajientos. Todos. Por ejemplo, estábamos muy contentos en la secundaria que ya cuando llegaban exámenes finales, ya no ibas a la escuela, porque terminaba el ciclo, entraba el tema de los exámenes. Y nada más ibas a los exámenes, ¿no? Y nada más ibas a los exámenes y te salías. Y entonces la novedad, que nos íbamos a desayunar, que eso fue alrededor del tercero de secundaria. La secundaria con el tema de física, química y demás, pues bueno, obligaba a estudiar más horas. Ahí sí, fíjate, yo creo que en el salón sí fuimos un poquito más inquietos. Jorge Roldán, Jefferson Duarte, Cristian de la Medina, Rodrigo Larrea, éramos un grupo muy inquietos. Que sí hacíamos de repente. Ya va saliendo, ya va saliendo la neta. Hacíamos de repente diabluras, pero no eran bromas internas en la escuela, claro. No pintarte con la pluma en la camisa o en la manga, el uniforme era verde, entonces usábamos chaleco. Pero no, la verdad es que no. Vendían unas tortas muy buenas de chorizo con frijoles riquísimas en la tiendita de la escuela, buenísimas. Y se le ponías papas y demás, bien. Oye, fíjate que cuando dices irse de repente a desayunar, cuando ya era el periodo de exámenes, en tercero de secundaria dices básicamente, híjole, eran los tiempos en que uno como chamaco podía irse tranquilamente aquí en nuestra queridísima Jalapa, y los padres no tenían la preocupación, ¿qué va a pasar? La inseguridad, era muy tranquilo Jalapa en ese sentido. Sí. Incluso tan tranquilo era que efectivamente terminaban los exámenes y tú sabías a qué hora había que estudiar, porque había que estar al siguiente examen, pero nunca era un tema de repórtate, ¿dónde estás? Eso sí, ya después de cierta hora, no sé, 7, 8 de la noche, pues ya si no avisabas en dónde estabas, sí te vas a meter en broncas, claro. Pero... Y más que nada un tema para saber que estuvieras bien, no porque la inseguridad fuera un factor que preocupara la vida de los papás. Hoy añoramos todos ese Jalapa. Sí, definitivamente. Todos. Yo no creo que haya nadie que no extrañe esa tranquilidad en la que vivíamos. Oye, ¿y la prepa? La prepa, claramente ya muy perfilado al tema de humanidades, en el caso del tercer año. En el segundo año de prepa no estudié aquí, fui a otra escuela a estudiar, a un internado en donde terminó de formarme personalmente. Fue un internado en donde existía una disciplina muy rígida,
en donde te obligaba a tener orden en tu cuarto, en tus cosas, que tu apariencia fuera la correcta, que los zapatos estuvieran boleados y que eso al final te termina de dar orden en tu vida. Y así como lo platicamos hace un rato, que tú no sabías la importancia de educación física para desarrollar el tema de la motricidad, ese paso por ese año fue extremadamente formativo para mí. Me permitió terminar de moldear una personalidad, una forma de ser, que hoy que tengo hijos y que me toca educarlos, pues yo tengo claro que hay cosas donde uno tiene que ser muy firme, en donde se le plantea a los hijos el porqué de las situaciones, y más que querer imponer una razón, que juntos se razone y se entienda el porqué de las cosas. Oye, uno tiene la idea de que un internado implica que alguien que va al internado es porque era un desorden, era un desastre, pero resulta que tú no lo eras. O sea, la gran pregunta entonces que brota obviamente es, ¿cómo es que llegaste a un internado? Pues fue un tema personal. Unos primos de Ciudad Victoria estaban terminando un año de internado. Mi abuelita materna, mi abuelita Adela, era de Ciudad Victoria, entonces normalmente nosotros cada Navidad estábamos en Ciudad Victoria. Mis primos, 1 o 2 años más grandes que yo tengo 47 años, Ricardo y Jaime, debe tener Ricardo 49 y Jaime 52, 53. Ellos estaban en su año de internado y yo escuchaba y los escuchaba a ellos muy contentos. Nunca fue un tema para mí que me mandaran, que dijeran, ya no lo aguantamos y que se vaya. No, porque de verdad siempre fui tranquilo, no estaría mintiendo yo de decir otra cosa, pero fue muy formativo porque además es muy retador personalmente. Claro. El estar fuera de tu casa es el primer factor, claro. Pero cuando tú sales de tu casa y de tu entorno, digamos, de tu status quo, de tu estabilidad, o lo que estás acostumbrado, sí, siempre puede existir esa nostalgia de casa, ¿no? Y es muy formativo. A mí me parece que ese año para mí fue muy claro en la formación, me permitió tener mucha certeza y mucha claridad en muchas cosas. Algo que aprendí en ese año es que tienes que aprender a conocerte a ti mismo, saber entender las señales que te manda tu cuerpo, tu mente, tu ánimo, porque si tú no tienes esa oportunidad, muchas veces en la vida no te detienes para saber lo que tu cuerpo te está diciendo o tu mente te está diciendo. Y eso fue muy formativo, el tener un orden, tener un horario, tener muy de manera clara definida las actividades, los deportes, comida, siempre era un tema importante. Claro, entonces fuiste a parar el internado por la cuestión familiar. Por la cuestión familiar. ¿Te jalaron los primos? Sí, cara. Me jalaron los primos y no terminé en el mismo internado de ellos, terminé en uno distinto. Y fue una gran experiencia, la verdad. Mis primos, no recuerdo si terminaron la preparatoria, pero estaban en el mismo año que yo, en el año intermedio de la preparatoria. Regreso a Jalapa. La Universidad de Anáhuac se había abierto en ese momento ya. Yo siempre tuve la claridad de que quería estudiar Derecho, por un tema de casa, ¿no? Y sin dudarlo, además, convencido. A ver, vamos a detenernos ahí, Silvio. Porque efectivamente hay herencias de las formaciones profesionales de los padres que suele jalarnos o atraernos en primerísima instancia, pero conforme va uno madurando dice uno, pues sí me late mi jefe y su onda, pero pues no es lo mío, ¿no? Y rompe uno. Sí. Pero en tu caso tú dices, es el tema de casa, pero además convencido. O sea, ¿qué te convencía del tema de las leyes, de la abogacía? Pues en general, al no existir otra profesión en casa, pues lo único que existía formalmente era el derecho. Mi mamá estudió historia, después por un asunto familiar, por un fallecimiento de un hermano, dejó de estudiar. Y mi mamá no tenía como tal una profesión, un título. Entonces siempre, pues en casa siempre se estudió y se vio ese tema. Sin embargo, mi mamá era una mujer muy culta, de una familia en donde siempre fue educada de manera correcta. Ella quedó huérfana a los 3 años, con 3 hermanos. Entonces eso hizo que ella creciera en el seno de una familia unida.
mi abuelo Raúl Galindo y mi abuelita Josefina Paz y Puente, pues fueron muy buenos padres hasta el caso de mi abuelita, que muere cuando mi mamá tenía 3 años. Entonces, siempre hubo esa tranquilidad en casa de poder platicar, y lo que se escuchaba en la casa sí era de deportes, era de esto, pero era de política y de derecho. Y nunca tuve duda, ¿eh? A mí me parece que me hubiera gustado completar derecho con otras carreras. Contabilidad, por ejemplo. Hubiese sido el escenario ideal poder tener 2 carreras, porque son complemento. Hoy, a lo largo de los años de la vida, te das cuenta que tanto la contabilidad como el derecho son cosas que vas a ocupar siempre. Sí o sí. Sí o sí. Y cuando uno está tan joven y no tiene la certeza de qué estudiar, tú necesitas, en esos años que era el propedéutico, tú te debes acordar, claro. Y orientación vocacional, que no sé si sigue dando en las prepas hoy. No tengo el dato. Y al final lo que hacían era tratarte de encontrar tu verdadera vocación. Pero hay algo relevante, Tomás. A los 17 años, ¿qué madurez vas a poder tener para tomar una decisión de qué carrera? Es mucho la dinámica de las amistades, familiar, lo que te orienta a tomar una decisión de qué estudiar. Entonces yo nunca tuve duda en ese tema. Y fíjate, hay un dato muy curioso. Se abre la universidad. Aquí en Jalapa. La Anáhuac. Yo había presentado examen en la Universidad Veracruzana, en la Anáhuac, y en México había presentado exámenes. Y antes de que dieran los resultados y demás, mi mamá, un día regresé yo de la escuela y me dijo que ella me sugería que pudiera reflexionar el tema de quedarme 2 años más aquí en Jalapa, y que al tercero, a partir de que la Anáhuac ya estaba, pudiéramos pudiera pensar yo en una transferencia a la Anáhuac en la Ciudad de México. Y así fue. Esos 2 años me permitieron tener una mejor relación con mis papás, claramente ya más grande. Nunca tuve una restricción de decir en esta casa llegas a tal hora o si no, no llegas, porque además tampoco fui de tomar. Sí salía y me divertía con mis amigos y demás, pero nunca fue de agarrar la jarra. Y eso permitió pues que siempre existiera una confianza en mis papás. Y como tú lo dices, daban a lo mejor 3, 4, 5 de la mañana y la molestia iba a ser que no llegaste, claro. Pero no había preocupación. Claro. O si llegabas, que eso fue algo que me dijeron, fue cuando tú salgas, haz lo que quieras, nada más que procura que si no se alarga la fiesta, avisa que se alarga la fiesta. Claro, andas con la tentación, sí, claro. Y todo lo demás, ¿no? Pero no había inseguridad, ¿no? Exacto. Había preocupación de que no te hubiera pasado algo, que no hubiera habido alguna bronca, pero no había inseguridad. Sí, es cuando era un Jalapa totalmente distinto. Que yo siempre digo que yo Jalapa lo caminé de día, de noche, de madrugada, sin mayor problema, con la tranquilidad de que solamente algún tema extraordinario, no de inseguridad, algún choque por ahí, pudiera eventualmente afectarme, pero fuera de eso, no. Tranquilísimo, por todos lados, literalmente por todos lados. Por todos lados, de verdad, es un Jalapa totalmente distinto del que hoy vivimos. Entonces cursaste la Anáhuac 2 años aquí. En la Anáhuac 2 años aquí, Derecho, y de ahí me fui a terminar 3 años en la Ciudad de México, terminé la licenciatura, de ahí regreso a Jalapa, ahí es donde empiezo a trabajar ya de manera directa en el PRI. Por ejemplo, el tema del atentado del 11 de septiembre de 2001, tengo claramente la imagen, mi mamá entrando al cuarto para decirme, prendiéndome la tele, diciendo, ve lo que está pasando en Nueva York. Y coincidentemente prendía la tele y el segundo avión se estaba estrellando en las torres. Tengo clarísima esa imagen, porque pues son momentos en tu vida, claro, que se quedan marcados, ¿no? Y que marcaron la vida global, ¿no? Finalmente, temas de seguridad, el tema xenofóbico. Cambió nuestra vida, claro. Cambió nuestra vida totalmente a partir de ahí. Claro, de hecho, por ejemplo, a mí me marcó en el sentido de el 11 de septiembre es mi cumpleaños. Ok. Entonces, estaba yo dando clases en el siglo XXI, y pues fue ¿cómo se llama? La noticia del momento. Ya se enteraron. 9 de la mañana fue. Sí. Entonces fue así como un golpe
emocional fuertísimo. Yo creo que hasta el más insensible sí lo sintió muy fuerte, y después de ver las imágenes, tú las viste prácticamente en tiempo real, porque ¿no? además no sabías qué es lo que pasaba. Claro. O sea, había muy poca información y nada más la imagen de los aviones que se incrustaban sobre las torres gemelas, y después el tema del Pentágono, que se había habido otro avión, que sin otro avión, y que después el otro sobre Washington. Al final, pues bueno, ya hoy la historia, que esto yo creo que sí los chavos lo tienen claro con todos estos documentales que ha habido de Bin Laden y toda esta historia, ya ellos conocen que hay un mundo antes del 11 de septiembre y un mundo después del 11 de septiembre. Claro, oye, y en términos formativos, ese acontecimiento, precisamente en términos formativos de tu carrera, ¿qué señales te mandaba en ese sentido? Porque tiene que ver con el tema del derecho internacional, el respeto de las naciones, etcétera. Pero en términos del derecho, ¿cómo lo fuiste absorbiendo después? Ya había terminado la escuela. Sí. Yo fui generación 96-2001. Y al final, sí muy lo analizas desde el punto de vista del derecho internacional, pero más que nada, Tomás, la verdad es que nos cambió la vida a todos. Sí, claro. Lejos de pensar qué reacciones podía haber o no, porque evidentemente sabíamos que iba a haber reacciones de parte de Estados Unidos, a todos nos cambió la vida, sí, totalmente. Entonces, esto es un antes y un después. Claro. No hay mayor contexto más que ese. Claro. Oye, y fíjate que ese cambiarnos de vida, este cambio de vida desde el surgimiento de lo que se conoció como la globalización, ¿no? En México, el Tratado de Libre Comercio en 1994, viene este acontecimiento de las Torres Gemelas y lo demás, pues se fue moviendo el mapa global, y hoy estamos en una reconfiguración en ese sentido de la globalización. Pareciera que vamos nuevamente hacia los nacionalismos, todo un reto que al final del día, en términos profesionales y sobre todo en términos del derecho, en un país como México, con una reforma de carácter judicial, dice uno, caray, ¿cómo irse acomodando? Porque quiero pensar que lo que pensabas tú al estudiar derecho se ha venido transformando conforme ha habido esta serie de acontecimientos. Fíjate que sí, pero el derecho civil no tuvo cambios. Derecho penal, sí, y fue específicamente por el nuevo sistema penal acusatorio, en donde cambia toda la dinámica en la que se realiza el procedimiento a partir de un delito, la forma en la que los policías tienen que reportar con el reporte policial homologado y todo esto. Pero al final el derecho no ha sufrido cambios. Es de reconocer que quienes fueron los maestros de la teoría del derecho internacional público definieron de manera muy clara el contexto y el respeto entre las naciones. El derecho internacional privado tampoco ha cambiado. ¿Y qué es el derecho internacional privado? El famoso ius soli y ius sanguinis, el derecho de nacimiento por tierra o por nacimiento, o por sangre. ¿Esto qué significa? Tú eres ciudadano de un país y del país donde naciste, ahí es tu nacionalidad, o por tus padres. Y eso al final no ha cambiado. Si te das cuenta, es exactamente lo mismo. Aunque en Estados Unidos está a debate, lo puso Trump a debate recientemente. ¿Qué no ha puesto en debate Trump? No, pero vamos, a lo que me refiero es que cómo se van moviendo ciertas aguas, y el derecho, veremos si lo soporta o no en términos de Estados Unidos o no, pero de que abrió la puerta del debate en ese sentido, la abrió sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Y bueno, cambió totalmente la vida. El propio tema del derecho internacional con la ONU es todo un tema. Pero si te das cuenta, los principios del derecho internacional público son los mismos, Tomás. Claro. En términos prácticos, para los que nos están escuchando, ¿de qué están hablando? El respeto, como decía Benito Juárez, el respeto entre las naciones es la paz. Porque cada uno tiene su vida interna, cada quien tiene su forma de resolver sus problemas, tiene su propio sistema legal y su sistema constitucional, y eso al final te hace que cada país resuelva sus conflictos internos. Y en el tema internacional, pues bueno, no solamente el derecho internacional público, sino el derecho marítimo, que tiene que ver con el tema internacional, y los tratados de libre comercio, que vinieron a generar a unificar legislación
para poder generar bloques de competitividad económica para poder vender tus productos en diferentes partes. Oye, Silvio, todo este recorrido que nos has venido compartiendo de tu vida, de tu formación, de tu perspectiva jurídica, de todo este debate en términos del derecho, ¿cómo hacerle con tu formación, tu historia de vida en tu familia y con tus peques? Sí, pues tratando de ser amigo con los hijos. Fíjate que parte de este cambio que hemos tenido en la vida y en la evolución es que debes acercarte a tus hijos y debes tratar de generar la confianza en el decir y en el hacer, para que los niños siempre entiendan que el papá sí va a estar para ordenar, pero que es su amigo, y que nada de lo que el papá diga puede ser algo que debe generar molestia, porque siempre la búsqueda es el bienestar para los niños. Como papá tú no vas a decidir algo que le afecte a tus hijos. Y eso es un tema de la educación. Claro. Hay cosas que son básicas y que no se pierden a pesar de nuestra locura de vida con los teléfonos, con las aplicaciones y demás, que es el respeto a la casa. El respeto al papá, a la mamá, a los abuelos. Aquella frase de cuando te hablaban y decías ¿qué? Y te decían no, ¿qué no? Mande, ¿no? Son cosas que siguen estando, porque si tú no generas en tu casa condiciones de valores y de identidad, pues simplemente hace ciudadanos o jalapeños o veracruzanos que no entienden que la educación es parte esencial de la vida y que lejos que la gente te lo festeje o no, es cómo tú te desempeñas en la vida, en tu día a día. Eso es lo que vale. Las circunstancias tienen, los momentos, cada uno tiene su característica, pero si tú a donde vayas eres una persona educada, en donde siempre buscas generar una condición de trato amigable, pues llega un momento en el que la vida te lo va a recompensar. Y yo estoy convencido que con mis hijos, aun cuando sé que ser padre no es fácil, claro, y que nosotros podemos pensar que somos los mejores y probablemente nos damos cuenta que no. Creo que entre Karim y yo estamos haciendo un trabajo pues, importante para educar a los niños. Son 4. Claro. Y son 4, ¿no? En tiempos de que era la familia pequeña vive mejor, decía el dicho, ¿no? Sí. Pero ustedes se aventaron 4. No, bueno, llegaron cuates, Silvito el primero, Constanza, y de ahí Santiago y Elías. O sea, los 2 momentos fueron cuates. Cuates, no, Silvito primero, después Constanza y después cuates. Órale, fíjate. Sí. No, gajes del oficio. Sí. Y como tú dices, el tema de la educación en casa es fundamental porque también está esa idea de que si no te educan en tu casa, la calle te va a educar de una o de otra manera, te la va a dejar caer, ¿no? Entonces más vale ir marcándole los límites. Y esos límites se van a ir ampliando conforme van creciendo los chavos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que ahora que está muy en boga esto de hablar de la generación de cristal y generación mazapán y lo demás, ¿cómo trabajar con los hijos, Silvio, el tema de la frustración? Sí, pues por ejemplo, parte de mi aprendizaje en el internado fue ese tema. Entender que las cosas cuando salen no significa ni que seas el mejor y cuando no salen no significa que seas el peor. Tú siempre debes saber qué quieres lograr y debes hacer las cosas para lograrlas. Si se dan, entonces tampoco eres, reitero, el mejor. Y si no se dan, tampoco. Y si tú logras establecer con ellos esta dinámica o estos criterios, estos parámetros, ellos van a ir entendiendo que la frustración no puede ser parte de un vocabulario cuando hay muchos factores que dependen que las cosas se den. Te pongo un ejemplo en el deporte, el tenis o el golf, que son deportes individuales. Tú haces tu mejor esfuerzo para ganar el punto, para ganar el mejorar set, la técnica, practicar, todo, etcétera. Pero tú dependes del de enfrente. Claro. Y no significa que porque pierdas seas el peor o porque ganes seas el mejor. Al final, la consistencia y la solidez es lo que te da la estructura para poder decir, soy una persona que hace las cosas. Claro. Sin temor al fracaso. Claro. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y ya después entra el tema de la competitividad, si es el caso de los deportes, que sean deportes de
de alta competencia, bueno, ya son condiciones psicológicas totalmente distintas. Pero en tu día a día, uno siempre debe entender que lo que uno quiere muchas veces no sale y que uno lo debe entender así. Y por algo suceden las cosas. Oye, Silvio, pues ya un mensaje final después de este buen diálogo. Gracias. Que nos hayas compartido estos fragmentos, estos flashazos de tu historia de vida. ¿Algún mensaje final para quienes nos están acompañando? Gracias, Tomás. Primero, agradecerte la oportunidad de platicar contigo ya en estos tiempos de campaña electoral. Van a ser 30 días muy intensos, pero al final esta charla y esta plática lo que permite mostrar es que lejos de lo que se va a escuchar en spots o que se puede ver en espectaculares o en lonas o demás, hay una persona tan cotidiana y tan ordinaria como cualquier otra persona, que tiene sueños, que tiene anhelos, que tiene una preparación y que tiene una meta y un destino específico pensado y que está trabajando para eso. La elección termina el 1 de junio, pero la vida sigue. Claro. Y tú siempre debes construir amistades y relaciones que te permitan el día de mañana decir, esta etapa fue importante en la vida porque me dejó a este amigo, porque me dejó este aprendizaje, porque me dejó esta lección, que eso es lo que te permite y lo que te da la certeza de no cometer errores, de los cuales puedas tener una repercusión mayor por no haber entendido un aprendizaje en un momento de la vida. Así es. Así de fácil. Así de fácil. Se dice fácil, ¿eh? Claro. Pero llevarlo al día a día es otro. No es fácil. Así es. Silvio, un placer enorme. Muy amable. Gracias porque hayas compartido estas reflexiones. No, gracias a todos. Y esta historia de vida. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Esperemos que esto haya sido de su interés, de su agrado y sobre todo lo más importante siempre como objetivo de Salud Cafetera es que esto permita que las personas que nos están viendo persigan sus sueños. Soy Tomás González Corro. Saludos.